muy especial, un empresario que hemos traído desde el corazón de Sanhattan porque hace poquitos días nomás hizo una grave denuncia, una denuncia que viene a reiterar porque la viene realizando desde hace ya más de 5 años. Hablamos de Jorge Said Yarur, quien nos acompaña hoy día en el escenario del poder. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Jorge, hace pocos días en Sanhattan, ¿no? En Sanhattan, donde están las empresas de Chile, las corredoras de bolsa, digamos, se han estado moviendo la agua, se han estado realizando juntas de accionistas, reuniones, ¿no? Y específicamente de lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con el caso de LATAM Airlines, la principal aerolínea del país, y yo te diría que de Latinoamérica, y las complejas inversiones de una serie de inversionistas minoritarios como tú, pero también de la AFP, es decir, de todos los chilenos, ¿no? De todos los chilenos y chilenas, ¿no? Inversiones que la AFP han tenido desde hace años en esa aerolínea, específicamente en acciones en su momento. Hoy día ya no tienen acciones de LATAM, pero sí tienen bonos, ¿no? Sí tienen deuda. Tú la semana pasada, el jueves, entiendo, y ahí nos va a contar, nos va a detallar, volviste a la carga sobre LATAM Airlines y hiciste otra denuncia para, en el fondo, tratar de dilucidar lo que está pasando con esa compañía, que como recordemos está en un proceso de reestructuración, ¿no? Está atrayendo nuevos inversionistas, haciendo aumentos de capital y está hoy día acogida al capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos. En el marco de todo ese proceso, complejo proceso, tú leíste una carta en la junta de accionistas que hubo el otro día en LATAM. ¿Por qué no nos cuenta, partamos desde el inicio, por qué no nos cuenta un poco en qué está esa aerolínea, qué está pasando con los inversionistas minoritarios, con la AFP y cuál es concretamente tu denuncia, Jorge? Bueno, lo que pasa es que LATAM creó una sociedad en las Islas Caimán que se llama LATAM Finance. Ajá. Y Peuco, y trasladó de LATAM Madre Chile 1.500 millones de dólares a LATAM Finance. Entonces con eso existen acreedores en el extranjero y acreedores en Chile, y en el extranjero acreedores garantizados y acreedores no garantizados, y en Chile pasa lo mismo. Con ese traslado quedaron ciertos acreedores en el extranjero garantizados, y hay otros acreedores en el extranjero que no están garantizados, que están dentro de este juicio, donde lo preside el juez Garrity. Y en Chile quedaron desgarantizados. A ver, Banco del Estado, sí. AFP, AFC, bonistas y accionistas minoritarios. A ver, para más o menos poner la pelota en el piso, ¿no? Y aclarar de qué se trata esto. Hay que recordar, haciendo un poco de memoria, que LATAM Airlines viene de una situación bien compleja, ¿no? Enfrentó la pandemia del COVID, tuvo que dejar los aviones en el suelo, no pudieron despegar los aviones, por lo tanto no pudo vender tickets, sí. No tuvo ingresos en un montón de tiempo, no tuvo utilidades y entonces se acoge a este capítulo 11, la ley de quiebra en Estados Unidos, que le permite reorganizarse y no pagar sus deudas por un periodo determinado. Sí. En ese periodo determinado ellos tienen que hacer un plan, una reestructuración de dónde sacamos plata para pagar las deudas que teníamos, ¿no? Y es esa reorganización la que se presentó la semana pasada y en la que ustedes, tú y una serie de otros accionistas minoritarios, no están de acuerdo, porque los perjudican, ¿no? Exactamente, y hay no solamente yo, o sea, yo no sé si recupere lo que yo estoy cobrando en el juicio que tengo, que está en la Corte Suprema. Tú ya estás en un juicio con LATAM Airlines. Sí, por 14.000 millones de pesos. Sí, eso desde el año 2016 más o menos, 2016, ¿no? Sí, exactamente. Sí. En el 22º juzgado civil, sí. Y después pasó a la Corte de Apelaciones. Y ahora la Suprema. Y de ahí pasó a la Suprema, a una casación, y fue admitida en forma y fondo. Pero hay una cosa muy grave, que la Corte de Apelaciones declaró que mi demanda era, ¿cómo te explico? Temeraria. Okay. Esa es la palabra. Eso decían los jueces. Estaba buscando la palabra. Mira, ya vamos a llegar al temeraria. Tema de... Entonces sí. Yo digo, ¿temeraria de qué? Si todo lo que dije desde el 2016 hasta ahora... Sí, tenía razón. Te voy a preguntar en detalle sobre ese punto, pero primero quiero que abordemos lo que tiene que ver con lo reciente, ¿no? Con lo que acaba de pasar. Yeah. LATAM presenta, ¿no? Esta reestructuración, digamos, ellos están en el capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos hace rato, desde que comenzó la pandemia prácticamente, ¿no? Sí. Y para quienes no saben, vamos a revisar una gráfica para explicarle en síntesis, ¿no? Lo que significa estar acogido a este capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos. Esto se trata de un apartado legal que permite a las empresas seguir operando mientras pausan su deuda y se reestructuran.
Al término del proceso, los acreedores, es decir, quienes son dueños, ¿no?, de la deuda de estas compañías, serán pagados según el acuerdo alcanzado. Y este capítulo es usado como medida precautoria, pues no significa que los sujetos que inician este proceso estén en la quiebra total. En otras palabras, LAN todavía no está en la quiebra, suspende el pago a sus acreedores, está elaborando un plan. El jueves pasado entiendo que les presentaron ese plan a ustedes, y a todos los accionistas no. Ese plan a ustedes no los satisface. No. Y hace poco también Luis Mesina, el dirigente de Noma AFP, claro, también denunció que esto perjudicaría a la AFP. ¿Nos puedes contar un poco por qué perjudicaría a inversionistas minoritarios como tú y también a otros inversionistas o bonistas como la AFP, Jorge? Porque quedamos totalmente desgarantizados. Pero ¿de qué forma se traduce eso en términos concretos? Porque yo entiendo que este plan tiene que ver con un aumento de capital y con la emisión de más deuda. Y si ustedes, como inversionistas minoritarios y la AFP, no concurren con más dinero a esas operaciones, se diluyen, tienden a desaparecer, ¿no? Te diluyes y prácticamente recuperas un 20%. Esto quiere decir que, por ejemplo, si la AFP tienen, Mesina dijo que tenían 500 millones de dólares en la AFP. Mira, hay un Twitter que te quiero mostrar, Jorge, para que lo comentemos, ¿no? Y es el de Luis Mesina. Él dice, más de 500 millones de dólares, ¿no?, debe LATAM a las AFP. Debe LATAM a la AFP. El real impacto en fondos de pensiones se desconoce. Su quiebra afectará a ahorros de los trabajadores. ¿Qué dirá Osvaldo Macía, el superintendente de pensiones, o Joaquín Cortés de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF? En el fondo lo que está planteando Mesina acá es que hay una deuda de LATAM con la AFP de 500 millones de dólares. Entiendo que si esta reestructuración se concreta en lo propuesto por LATAM el jueves pasado, esa deuda de 500 millones de dólares se pagaría solamente a un 19% de ella, ¿no? Exactamente. Es decir, que las AFP perderían el 81% del capital prestado, ¿no? Incluso si yo puedo usar si me permites usar una ayuda de memoria que tengo acá. Sí, claro. Es un poco lo mismo que te pasa a ti, ¿no? Pero en el ámbito de las acciones y de lo que le pasa a una serie de otros inversionistas minoritarios, ¿no, Jorge? Exactamente. Se van a diluir si es que no concurren con más plata. ¿Esto tú lo llamaste portonazo? Portonazo. Así de simple. Así de simple. Ajá. ¿Y por qué lo calificas de esa forma, Jorge? A ver, ellos te invitaron en el 2010 a seguir con la fusión que hicieron ellos. Declararon una fusión con TAM. LAN en 2010 se fusiona con TAM. Con TAM. Claro, y en el 2012 se concretó. ¿Quiénes son ellos cuando tú hablas de ellos? Los Cueto. La familia Cueto. La familia Cueto. La familia Cueto es la histórica familia amiga del presidente Sebastián Piñera y socia de toda la vida, digamos, ¿no? Exactamente. Con los cuales levantaron LAN en su momento, después Piñera salió, poco antes de la fusión con TAM. Exactamente. Es decir, él no sufrió la Él salió fusión en el con 2009, si no me equivoco. Sale cuando asume el gobierno, ¿no? Sale en su primer año de gobierno, por ahí por noviembre, de su primer año de gobierno, luego se fusiona con TAM. Y el 2010 se produce la fusión. Claro, un poquito después, claro. Pero no sufre la caída que sufrieron todos ustedes. Y dentro de esta fusión hablaron de una sinergia de 400 millones de dólares, después hablaron de una sinergia de 700, la subieron de 400 a 700. Es decir, que la fusión iba a provocar ahorro por 700 millones de dólares. Claro. O sea, eso le dijeron a ustedes. Claro. Inviertan más en LAN, porque cuando nos fusionemos con TAM, va a ser tan buena esta empresa fusionada que va a generar ahorros de 700 millones de dólares. Y ustedes dijeron, vamos, ¿no? Vamos. O sea, ¿y la AFP? Y además todas las corredoras decían, la acción va a valer 15, 16 mil pesos. ¿Qué hacían las corredoras? Comprar. Decían, claro, pero ¿no? había una cosa que yo encontraba medio raro, es que por qué en Estados Unidos había gente, inversionistas vendiendo, y en Chile todos comprando. O sea, mientras ustedes compraban acá, en Estados Unidos estaban vendiendo. Entonces yo, la verdad es que cuando a mí me pasó esto, yo hice esta pérdida, los 14 mil millones de pesos, me recriminé mucho tiempo yo, porque no fui tan hábil y tan rápido para darme cuenta de lo que estaba pasando. Me di cuenta después. ¿Cuánto perdiste tú, Jorge? 14 mil millones, que fue un costo muy grande para mí y un costo para mi familia, un costo en mi salud. Y no solamente yo, sino que se me han acercado gente que han perdido sus casas por esto. Hay un señor que perdió, no puedo decir el nombre, pero perdió como 4 mil millones.
hay otro que perdió 1.000 millones. Y son los ahorros de toda su vida. ¿Y todo esto fue no es gente millonaria, es gente que tiene sus ahorros. Y están al borde de la locura. Porque imagínate que tú juntas una pequeña fortuna de 3.000, 4.000 millones y de repente la pierdes. La pierdes toda. Toda. De un viaje. Y no es tu culpa, sino que tú inviertes por concepto económico. Dices, bueno, sí, le va a ir bien a la compañía, está súper bien, hay familias importantes metidas en esto, hay AFP, bueno, perfecto. Pero... ¿Y por qué, entiendo por lo que dijiste antes, que cuando se fusiona LAN con TAM ya hay un primer golpe, ¿no? Un primer golpe potente que impacta el precio de la acción y de los bonos de la compañía. La acción subió rápidamente, esto lo avisaron un viernes. ¿Ya? Y al día lunes siguiente, lo avisan el viernes después que cierra la bolsa. Sí. Y el día lunes la acción de 9.000 pesos saltó a 15.000. Sí, lo recuerdo. De un viaje. Sí. Y de repente se empezó a enfriar todo. ¿Por qué? Porque empezaron a darse cuenta que el due diligence, los cuetos salió en prensa, que los cuetos habían hecho un due diligence de días. Ellos mismos lo declaran. Due diligence es un estudio, ¿no? Un estudio de la otra compañía. Cuando tú compras una compañía tan grande y tan potente como TAM y haces una fusión, tú tienes que llamar a empresas expertas en esto. Entonces tú mandas 60 contadores a revisar todo, tienen que revisar hasta los cajones, si hay deuda en los cajones o no. Y parece que ellos se encontraron porque hay otra publicación en prensa que sale que los cuetos estaban enojados porque se encontraron con un desorden adentro de TAM y que había más deuda y se encontraron... O sea, el estudio que hicieron previo al due diligence, ¿no? Que tú dices, no fue bueno. No fue bueno. Y eso implicó que con el tiempo la acción empezara a caer en su precio. Empezaron a analizar los analistas, empezaron a dar cuenta, empezaron a bajarle el precio objetivo, y fue de a poco y ¡pum! Pero uno podría decir, ¿por qué es importante esto, no? Si son finalmente decisiones de personas, individuales, de privados, que hacen una inversión en una empresa, así el capitalismo, ¿no? Se gana, se pierde, sube o baja la acción. El problema es... Perdón, ¿te puedo corregir? Sí, claro. Esa teoría funciona en un casino. ¿Ya? No en una empresa de la Bolsa de Comercio de Chile donde tú inviertes por conceptos económicos, en donde tú inviertes 100 pesos y lo mínimo que tú esperas que esos 100 pesos se te mantengan en el tiempo, no que se te transformen en 2 pesos o 20 pesos, como está pasando en este caso. Sí. Igual uno siempre puede perder, pero nunca tanto. Nunca tanto, o sea, todo tu patrimonio es tremendo. Y en síntesis, Jorge, en ese periodo, ¿no? Porque yo estoy viendo que acá hay dos periodos, ese primario y después el del COVID. Pero quedémonos en el primario para que avancemos. ¿Por qué tú crees que, se perdió tanta plata en ese momento? ¿Es por la fusión con TAM, por los desórdenes que traía esta compañía brasileña, básicamente? No solamente por eso, sino que el patrón de conducta de ellos, que lo digo en el juicio y lo menciono mucho, patrón de conducta, de los cuetos, y la mala administración, pagando multas a nivel internacional de 278 millones de dólares en distintos países del mundo. En Estados Unidos fue una por colusión, que se coludieron las varias líneas aéreas. Ahí están los hermanos Cueto en pantalla, ¿no? Después 22 millones de dólares por colusión y soborno en Argentina, que fue muy bullado. Ignacio Cueto fue multado también por eso, ¿no? Ignacio Cueto, el que está a la derecha de la pantalla. Sí, fue multado por eso. $70.000 me acuerdo que tuvo. Fue multado por la SEC y quedó sujeto a una contabilidad revisada de 3 años. Claro, con un oficial, ¿no? También así. Claro, la SEC de Estados Unidos es muy estricta, es más estricta que en Chile. Acá en Chile la CMF no hizo nada. ¿Cuántos casos, escándalos financieros como el que acabas de describir, ¿no? El caso de colusión del Ancargo, entiendo que es del área de cargo. Sí. Está el caso de las coimas en Argentina. Está el caso de información privilegiada del presidente Sebastián Piñera, ¿no? Sí. Que ya vamos a tocar más adelante, pero que también involucra a la compañía, la forma en cómo no cotizar en bolsa y todo el cuento. ¿Cuántos casos como estos hay en la era Cueto
en la era Piñera también, y qué tanto han perjudicado a accionistas como tú y a la AFP. Siempre menciono la AFP porque me parece que ahí es relevante, ¿no? Porque ahí están las inversiones de todos los chilenos. Bueno, está el caso Cascada. Está el caso Cascada también, ¿no? Que fue importante, hubo mucha gente que perdió mucha plata en el caso Cascada. Sí, claro. Tú cuando mencionas estos casos, en el fondo trata de establecer un patrón de mala administración, en el fondo de y un patrón, ¿no?, de conducta. O sea, Sergio, lo que pasa es que yo la teoría que tengo es la siguiente. Yo lo he dicho en varios lados. En Chile hay inversionistas buenos e inversionistas malos, que actúan al filo de la ley o fuera de la ley, en este tipo de cosas. Entonces, esos serán unos 30, o 40, o 25. Los leones de Sanhattan. Los leones de Sanhattan, exactamente. Hambrientos, y eso, yo te lo he dicho a ti varias veces, y eso daña la credibilidad en la bolsa de comercio. Y le hace un daño a la bolsa de comercio. Y daña porque hay inversionistas institucionales, inversionistas internacionales y los retail. Entonces los retail con esto se asustan. Los retail son todos ustedes, digamos, todos los inversionistas chicos, ¿no? Claro, y los institucionales son la AFP y los internacionales son los que vienen a invertir en Chile. Entonces dicen, pucha, si pasa una cosa así, ¿cómo ir a invertir? ¿Cómo sé yo si esos números están bien o están mal? Claro. Bueno, volvamos al tema de la reestructuración. Hace una semana habló Roberto Albo, el gerente, ¿no?, de la TAM. Sí. Veámoslo ahora en pantalla, Jorge, y lo comentamos. Bueno, hay que recordar que para salir del capítulo 11 nosotros tenemos que pagar el DIP, sí, que es el financiamiento que conseguimos para poder continuar nuestras operaciones durante la pandemia. Al mismo tiempo, el plan contempla el pago de algunas deudas que la compañía tiene. Y al mismo tiempo necesitamos, obviamente, capitalizar la compañía y tener los recursos suficientes para poder continuar nuestras operaciones hacia adelante. Así que esto nos deja con un nivel de deuda mucho más bajo que el que teníamos en la pandemia, aproximadamente 7.000 millones de dólares, que es 4.000 millones de dólares menos que lo que teníamos antes de la pandemia, y con una liquidez de más de 2.500 millones de dólares. Nunca hemos tenido un nivel de liquidez tan importante y eso nos asegura poder desarrollar nuestro plan de negocios, poder crecer, poder aprovechar oportunidades hacia el futuro y poder navegar con tranquilidad lo que todavía nos queda de esta crisis que lamentablemente todavía no termina. ¿Usted habló con Roberto Albo en el marco de esta junta de accionistas que tuvo la semana pasada la TAM Airlines, Jorge? Yo hablé con él ¿Qué le preguntó? de la junta de accionistas. Le dije, vi la mesa de la directiva y no vi al señor Cueto. Entonces le dije, ¿y ese señor Cueto dónde está? No está. Pero como si es el mayor responsable de esta quiebra, le dije. O reestructuración, como ellos le llaman. Me dice, no está el señor Cueto. Entonces no nos dio la cara. ¿Y eso nomás le respondió? Eso, solamente eso. Y después yo le pregunté, bueno, ¿cuánto debe la compañía hoy día? Porque yo la dejé en el 2019 debiendo el gerente de finanzas en una junta, le dije, ¿cuánto debe la compañía? Dijo, 8.000 millones. ¿De dólares? De dólares. Pero yo le dije, pero usted está equivocado, señor. Y me quedo mirando así con una pregunta de interrogación. ¿Por qué? Porque de acuerdo al nuevo sistema IFRS, usted va a tener que comprar los leasing de avión. Usted se está engañando. Porque el leasing de avión, que son 4.000 millones de dólares más, es deuda. Usted lo debe. Por lo tanto, llega a 12.000. Entonces, ¿usted cómo va a pagar 12.000 millones de dólares con una compañía que la transformó en un low cost, que yo le digo low ganancia? ¿Por qué? Porque tú vendes pasajes de 20 lucas, 20.000 pesos, o sea, y después pagas la tasa de embarque. ¿Se dice que no es rentable para la... No, saca la cuenta, ¿cuántos pasajeros tiene arriba de un avión? O sea, nunca llevas un avión completo, full pasajero. Saca la cuenta de 20.000 pesos, o sea, más barato. Creo que los buses son más caros que la línea aérea. Y todas estas decisiones de administración de transformar la compañía en low cost, por ejemplo, de no tener clara cuánto es la deuda, ¿no?, que tiene la compañía, de reestructurarla y ofrecer un plan que beneficia a los acreedores internacionales, pero perjudica a los acreedores chilenos, nacionales, como la AFP, por ejemplo, y también diluye a un montón de inversionistas minoritarios como usted, digamos, son tomadas por quién definitivamente. ¿Quién es hoy, antes de esta reestructuración, porque todavía no se hace, ¿no? ¿Quién es hoy día el responsable de LATAM? ¿Quién es la cara visible? ¿Quiénes son los dueños de esta compañía al final del día hoy día, Jorge? Bueno, eran los directores y son los que tomaban todas las decisiones. Pero si tú te recuerdas,
antes de la quiebra, antes de empezar la quiebra, yo tengo el relatorio acá, renuncia el hermano que era CEO, Enrique Cueto. Y salió empresa diciendo que se iba a España, que se iba a jubilar. Que era el otro que estaba en la foto con Ignacio, ¿no? Que Sí. mostramos hace poco, son los dos hermanos Eso fue Cueto los que en marzo del 2020, si no me equivoco. Ahí Y está, después ahí está en la pantalla están Enrique Cueto, el más alto, digamos, que El está a la más alto, derecha, sí, el el más de alto. chaqueta negra Ignacio es Ignacio, el- ¿no? El que multaron en Estados Unidos por las coimas que pagaron en Argentina, digamos. Lo más extraño es que después, a menos de un mes, renuncia a Carlos Geles como director. Extraño. ¿Cuál es la relación que usted ve ahí, perdón? Y después piden la quiebra, O sea, se van antes de que... para no verse involucrado. Pues. abandonan el barco antes de que se hundan. Bueno, yo soy ser humano y tengo que pensarlo así. O sea, fuera de ser empresario, yo pienso como ser humano. O sea, digo, ¿qué pasó aquí? Pues se arrancaron los marineros del barco antes que se hundiera. Y hoy día, ¿quién está comandando la compañía? Nosotros vimos a Albo, ¿no? Pero Albo... Está Albo. Albo está al frente de la compañía. Pero él representa a los dueños. Y al lado estaba Izaguirre, si no me equivoco. A mano derecha, mirando la pantalla, a mano derecha estaba Izaguirre. No hay una cara identificable hoy día que nosotros digamos... los No la dueños. veo. Veo al señor Albo, pero el señor Albo no tiene la responsabilidad que tienen los directores y el señor Cueto. Cuénteme un poco sobre... No sé dónde está Ramón Eblé, perdón, Sí. que también es otro responsable. Sí, me imagino que hay un círculo más o menos importante de personas, ¿no? Pero volvamos a los casos, ¿no? Porque yo entiendo que desde los casos que se desatan y que el AN empieza a pagar multa, acá en Chile no han sido muy difundidos, hay que decirlo, ¿no? Los medios no lo han tomado mucho, pero son multas millonarias. De hecho, usted junto a René Aravena, yo me acuerdo, ¿no? Ha sido de los pocos accionistas minoritarios que han sacado la voz y aún así no han sido tan tomados en cuenta por los medios en general. Nosotros lo entrevistamos. Yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia le hicimos una entrevista a usted y a Aravena en la que planteaban lo siguiente, ¿no? Said y Aravena, los accionistas rebeldes, les pusimos ahí, de LATAM Airlines, sacan la voz. No se puede aceptar que el rescate el patrimonio a personas con historial de malas prácticas, ¿no? Sí. En el fondo se refiere usted a los casos, ese es el historial, ¿no? Sí. Ese es el historial. Sí. ¿Y estos casos cuáles son? ¿Los de colusión? De los colusión y soborno en Argentina. ¿Cuál más? Perdón. Y ¿El de colusión en Argentina dijo? soborno en Argentina. ¿Esos sobornos de qué se tratan, Jorge? Ese fue lo que multó la SEC de Estados Unidos. Ajá. Que hubo un soborno porque hubo una factura de $1 millón, creo, si no me equivoco, Sí, y esa sí. factura 1.150.000, yo me acuerdo bien. claro, Sí. 1.150.000 y decía asesoría. Claro, se lo pagaron a los sindicatos, ¿no? Sí. Para que relajaran las normas laborales Sí. y así entrar al mercado, algo así me acuerdo. Y que es era, muy ¿no? grave que la SEC de Estados Unidos te tenga en revisión 3 años. Con un Y en oficial. ese intertanto, yo denuncié a la Comisión de Mercado Financiero, Andrés Monte, ¿Ya? que no hizo absolutamente nada. Me interrogó, pero no hizo nada más. Yo no vi que haya hecho, no hay ningún resultado de nada. En Chile, hoy día... Sí. El Constantino, el dueño de Gol, por delación confesada, salió en el Mercurio, confesó que habían creado una cuenta corriente para coimear a parlamentarios brasileños. En Brasil, sí. Salió en el Mercurio. Sí, Yo lo fue- mencioné en CNN incluso. Usted denunció ese hecho, ¿no? Ese fue el Lo hecho que denunció denunció a la la CMF. Comisión de Mercado Financiero. Ahora, en la actual administración de Joaquín Cortés, quien Sí, preside la CMF, exactamente. y Andrés Monte, quien es el fiscal. Fue el año 2019 lo denuncié. En el fondo, ¿qué es lo Y que en denuncia? 2020 recién Sí. me interrogan. Una cuenta corriente común entre distintas aerolíneas en Brasil, ¿no? Entre ellas LAN, y se supone que esta cuenta corriente común se establecía un fondo mediante el cual se pagaban eventualmente, digamos, esto sin establecer todavía una responsabilidad, coimas. Y esto está en una noticia del diario El Mercurio de Chile, que recogen de medios extranjeros a propósito de la declaración de uno de los testigos o de los imputados, ¿no? Del caso de coima en Brasil, ¿no? Te lo voy a leer textualmente como sale en Mercurio. Sí. Sábado 18 de mayo del 2019. Nuevo escándalo de corrupción. Dueño Gol revela pago coima a congresista brasilero. El empresario Enrique Constantino aseguró a la justicia que creó con LATAM, Avianca y Azul un fondo común de al menos 1.1 millones para los sobornos. Ya, ese es el hecho puntual. Es decir,
él lo que hace es decir, acá tenemos un fondo para sobornar. Y usted denuncia esto en Chile. Sí. ¿Qué pasa? Nada. Se supone que la Fiscalía se habló en prensa que la Fiscalía iba a investigar esto. Pero espérame, ¿usted lo denuncia a la CMF Sí. o a la Fiscalía? No, a la CMF. A la CMF. A la CMF directamente. ¿Y la CMF qué le dice? ¿Usted va Nada, allá? me interrogaron a mí y no pasó nada. La CMF, digamos, se guardó en el cajón. Sí, la CMF es el regulador, ¿no? El regulador. ente estatal regulador del mercado financiero. Es decir, cuando alguien ocupa información privilegiada, cuando alguien hace alguna mala práctica en el mercado, O sea, le cae la CMF, investiga y multa. Para mi parecer, la CMF debe ser el sheriff. Claro. Tienen una fiscalía de investigación, de hecho, con Andrés Montes, que es ex fiscal, ¿no? Exacto. Ex fiscal Centro Norte. Él llegó ahí. Que fue el fiscal que me cerró la querella contra la TAM y que involucraba en parte algo a Sebastián Piñera. ¿Cuál querella, perdón, Jorge? Una querella que hice yo hace tiempo atrás por uso de información, no, por violación a la ley de mercado de valores. ¿En el marco de qué caso, perdón? De la TAM. Sí, pero en violación de mercado de valores, ¿en el marco de qué operación o caso? No me recuerdo en este minuto, pero me la hizo el abogado y yo la peleé. Y el fiscal Monte me la cerró justo antes del segundo mandato de Sebastián Piñera. Entiendo. Y ahora... Entonces yo lo perseguí por el Centro de Justicia. Y lo fue a seguir a... No, yo lo seguí por todo el Centro de Justicia. ¿Qué le dijo? Y le dije, mire fiscal, yo le voy a enseñar a usted a hacer justicia. Porque usted investigó esto durante años y lo unió con otra querella que había, creo, también. Y no pasó nada. Entonces me dijo, Jorge, pida la copia de todo el expediente porque le va a servir a usted para que en su demanda civil ocupe antecedentes. Bueno, pues si usted sabe que hay antecedentes, ¿por qué no siguió? Jorge, vamos a hablar de esa denuncia que usted hizo y que ahora cayó de nuevo, ¿no?, en manos del fiscal Andrés Montes, pero ahora en la CMF. Sin embargo, también quiero preguntarle si usted, después de todos estos años de lucha contra un gigante en el fondo del mercado de valores chileno, ¿ha recibido presiones o algún tipo de amenaza, Jorge? Sí, que no siga. Déjelo ahí, no me lo desarrolle todavía. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. A la vuelta, sí, me tiene que responder esa pregunta, ¿no? Pero ustedes quédense con un breve mensaje de WOM. Oye, si te perdiste la teleserie, ¿por qué no retroceder para verla? Lo hicimos con la telefonía. Ahora le toca a la TV. Toma el control con WOM TV desde $5,990. El primer mes es gratis. WOM, nadie te da más. Un importante tema que estamos desarrollando hoy día acá en el escenario del Poder Stock Disponible. Estamos con Jorge Said Yarur, un empresario que de hace tiempo, ¿no?, viene denunciando una serie de eventuales irregularidades en LATAM Airlines, de la mano también de inversionistas minoritarios, de otros inversionistas minoritarios, pero también de las administradoras de fondos de pensiones que se están viendo perjudicadas, Jorge, con estas inversiones que han hecho históricamente en LATAM, ¿no? Yo le había dejado una pregunta planteada antes de irnos al corte respecto de si usted ha recibido algún tipo de presión o incluso amenaza en todos estos años que lleva denunciando y haciendo públicas, ¿no?, estas situaciones en LATAM Airlines, Jorge. Bueno, sí, he recibido advertencias de que no siga. Advertencias. Sí. ¿Qué puedo inferir por advertencias? Son todas advertencias anónimas y yo voy a seguir adelante. Y lo más grave que yo pasé fue en Argentina. Cuando yo fui donde el juez doctor Claudio Bonadío. Sí. Juez de los cuadernos. El juez del caso Cuaderno, ¿no? Del caso Cuadernos K. Claro, que tenía que ver con eventual también corrupción de... Es por el tema de la Cámpora, donde yo denuncié a Máximo Kirchner, María Cecilia García, de la Cámpora, que dominaban, la Cámpora es un movimiento sindical y político.
Sí, sí. Y un movimiento ha llegado al kirchnerismo, ¿no? Al kirchnerismo. Sí. Y dominaban a Intercargo. Entonces, Ajá. Intercargo tenía un contrato de servicios aeroportuarios ¿Ya? a LATAM. Y firmaron un contrato de Intercargo, un contrato de 2012 hasta el 2014. ¿Ya? Y por ese servicio pagó 32 millones de dólares. Esa es la relación con Chile de este Con tema, Chile, ¿no? sí. O sea, es decir, LATAM, en el fondo, le tiene que pagar más plata a Intercargo, y usted dice que Intercargo está en ese momento en el 2013 dominada por la cámpora. le pidieron más plata. ¿Y cuál es el tema de fondo en ese asunto? ¿Cuál es el problema, digamos? Que tuvieron que pagar. Lo pagó LAN. Lo pagó Lo paga LAN. un cargo de las utilidades de la empresa, lo Claro. cual perjudica a todos los accionistas, a los bonistas. Fue el ministro Moreno, no hubo caso, no consiguió nada. A solucionar el tema. A solucionar el problema, y después fue Ignacio y dijo, tuve que cerrar un trato que no debería haber cerrado. Salió en prensa. Y si no me equivoco fueron 18 o 22 millones de dólares el pago. Ajá. Y usted denunció Entonces, como el ATAM no lo hizo, quería haberlo hecho años después, haberlo denunciado. Es obligación del directorio, obligación del CEO de la compañía. O sea, legalmente tiene la obligación de denunciar, porque no es llegar y pagar 18 porque alguien me dijo, oye, sonaste, no ¿Es te como cumplo plata el en negro, contrato. así como plata? No lo sé, no lo sé. ¿De dónde sale esa plata para pagar? Porque, ¿Para pagar de los es estados que financieros, de las utilidades? ¿De dónde Yo, el juez Bonavío me preguntó, ¿por qué viene usted acá? Él murió de un cáncer. sale? Usted fue a Argentina a hacer esta denuncia. Yo fui dos veces a Argentina. Y me dice, ¿por qué viene para acá? Le digo, porque usted es un hombre muy íntegro. Usted es un hombre que le pusieron una bomba en el auto. Y si no por una vecina que no capta que tiene una bomba, usted estaría muerto. Y usted en este minuto me está interrogando a mí. A pesar de eso, no se retiró. Y eso a mí lo hace íntegro usted. Entonces me dijo, ya Jorge, pase a declarar. Y pasé a declarar y denuncié todos estos hechos y pedí que se investigara si se hizo una factura, de dónde salió la plata, a dónde fue a dar los 18 o 22 millones de dólares y todo. Y perdóneme, Jorge, dos preguntas respecto de eso. Sí. En el marco de este caso es que a usted le advierten, lo amenazan, ¿no? Y lo otro, primero respóndame, ¿qué pasó con este caso? ¿Qué pasó con esta denuncia? El juez Bonavío se murió y yo no he vuelto a ir a Argentina. O sea, quedó ahí La segunda vez que reposando. fui, no pude hablar con él porque parece que ya no estaba bien. Y era un hombre muy, muy decente, muy correcto. Déjeme mostrarle. Él estaba Sí. persiguiendo a la Cristina Kirchner y tengo entendido que tenía 5 casos en contra de ella. Y por eso estaba en las cuerdas ella, creo, tengo entendido. Y de esos 5 quedaban 3. Y de los 3, yo era uno. En el fondo, lo que usted está planteando acá es que para destrabar el conflicto que había planteado Intercargo, que estaba manejada por la Cámpora en su momento, fue, ¿quién fueron? ¿Los cuetos o alguien de la administración de los cuetos fueron y pagaron, ¿no?, lo que le exigían por al lado, digamos, de forma irregular? Eso es lo que, usted denunció. Salió en prensa. Salió en prensa. Que él Y eso dijo, quedó en nada también. Tuvimos que cerrar un trato que no deberíamos haber cerrado. Claro, tiene razón usted, porque lo dijeron en prensa. Ahora, sáqueme una duda. Las advertencias que a usted le hacen, cuando yo le pregunto por presiones o amenazas, ¿son a propósito de este tema o de todos los casos que usted ha De ido todos denunciando? los casos. ¿Y qué tipo de advertencias, Jorge, le han llegado? Que no siguieron. Que no siguiera denunciando. Y es de gente... Que hay mucho patrimonio dando vueltas de por medio y ¿Y es de gente vinculada al mercado financiero? ¿De dónde es esa gente? no lo puedo decir, pero fueron advertencias que en un minuto me hicieron pensar por mis hijos. ¿Su familia también se ha visto...? Sí, acuérdate que en Argentina a un presidente le mataron a su hijo. Sí. Sí. Bueno, complejo el tema. Sí. Mira, te voy a dar un ejemplo, dame un segundo. Diego Cabot, periodista y editor de La Nación, es el periodista que publicó el libro Los Cuadernos K. Sí. Bueno, en la tercera, el miércoles 5 de diciembre del 2018, él declaró algo muy fácil. En uno de los pasajes del libro, usted habla de miedo y traición. ¿Cuáles eran sus mayores temores? Y él dice, temía por mi vida y por la de todos los demás.
personas de la justicia con las que iba hablando me decían que en Argentina este tipo de gente implicada no mata por venganza, mata por silencio. Y ya hay casos de muerte por silencio. La más impresionante fue la muerte del fiscal Alberto Nisman. Claro, esos son temas que tienen que ver con el caso de los cuadernos de la Argentina, pero Entonces, en el fondo usted extrapola esto y siente el mismo miedo acá, ¿no? Yo lo sentía ya. Sí. Cuando yo fui a Argentina, solo mi hijo sabía dónde yo iba. Sí. Y yo, en el hotel, cuando dormía en la pieza, puse una silla en la puerta de la pieza y una mesa. Y me prestaron algo para defenderme que lo tenía debajo de mi almohada. O sea, si tú me preguntas si yo sentí miedo, sí. En Argentina sentí ese miedo. Jorge, pero yo sentía mi necesidad de ir y pedir justicia, porque no correspondía a lo que estaba pasando en ese minuto. Entiendo, Jorge. Jorge Said, déjeme llevarlo a otro titular para que sigamos analizando, ¿no? El fondo de la cuestión, que es la denuncia que usted hace. Esto es contexto, ¿no? Esto tiene que ver con la historia previa de lo que está sucediendo hoy día, y es una noticia del 13 de diciembre del 2016, ¿no? Familia Piñera prestó casi 40 millones al grupo controlador LATAM Airlines, dice este artículo. Operación se realizó en mayo de este año, es decir, del 2016, ¿no? A través de la sociedad de inversiones Odisea, que es la sociedad que es propiedad de los hijos del presidente Sebastián Piñera, hijos e hijas. Vehículo de inversión de la familia Cueto debe pagar la deuda entre 2017 y mayo del 2021. Esto tiene relación con, Jorge, con la fusión con TAM. LAN venía mal, LATAM ya, la nueva empresa venía mal y empieza a conseguirse dinero, ¿no? Una de las organizaciones o empresas que le presta plata a LAN es Inversión Odisea. Sí, de los 4 hijos de Sebastián Piñera. Claro. ¿Por qué le prestan plata? ¿Esto se da? ¿Es común entre...? Porque son amigos. Si no me equivoco, Sergio, él estando de presidente, si no me equivoco, fue el año pasado o este año, no me recuerdo, haber visto en prensa que Cueto estaba almorzando en un restaurante y Sebastián Piñera creo que fue y se sentó en la mesa a conversar con él. Sí, se juntaron en un almuerzo. El artículo reseñaba que no conversaron nada respecto de la reestructuración y de esto de acogerse al capítulo 11. Yo me pregunto... Pero hay que tener fe en eso. Claro, pero yo lo encontré gravísimo. Yo como ciudadano, común y corriente, como empresario también digo, es gravísimo. O sea, su mejor amigo, socio... De toda la vida, sí. De toda la vida, quiebra o está en un problema que le debe plata a medio mundo. O sea, en Chile, AFP, AFC, a todo ello. Y él como presidente debería haber guardado... La distancia, ¿no? La distancia. Déjeme mostrarle algo relacionado. Esto es otro titular que vamos a ver ahora y que tiene que ver con cuando se pagó este préstamo que se hizo en 2016. El desconcierto, ¿no? Trae esta noticia. Familia Cueto de LATAM pagó millonario préstamo al clan Piñera semanas antes de acogerse a la ley de bancarrota en Estados Unidos. ¿Qué nos está diciendo esto, Jorge? En el fondo, cuando uno se acoge a la ley de bancarrota de Estados Unidos, a este capítulo 11, que permite establecer que no se paguen las deudas, eso en el fondo es, ¿no? Que no se paguen las deudas hasta que se reestructure la compañía. O sea, cuando ellos la pagan antes, ¿qué están? En el fondo están asegurando. O sea, congela deuda y protección de no demanda. O sea, mi demanda no puede correr, está congelada. O sea que si no le hubiesen pagado poco antes de eso, no, la familia Piñera todavía no tendría... No, ni una posibilidad de que reciba esa plata. ¿Y por qué le pagan a ellos poco antes de declararse en este capítulo 11 y no al resto? Porque no le conviene estar más con él. Pues. ¿Qué cree usted? No sé. A ver, yo creo, es mi teoría, en mayo salió el ministro Briones a decir tenemos que apoyar a todas las empresas estratégicas del país. Sí. Y dentro de eso hablaba de LATAM. Tengo entendido que fue a la Comisión de Hacienda del Senado a pedir apoyo para LATAM. Yo me moví por cielo, tierra y mar y llamé a muchas personas, incluyendo para allá, al Congreso. Y dije, no es posible que le sigan prestando más plata siendo que le debe $500 millones al Banco del Estado.
mandé balance LATAM, donde aparece en el balance dice Estado. Déjeme leerle el titular que trae esta noticia también, ¿no? Este es un artículo de La Tercera del 27 de mayo del año pasado, del 2020. Dice: Briones, entonces ministro de Hacienda, hipotética ayuda a LATAM. Tiene que verse como una inversión, dijo el entonces ministro de Hacienda, ¿no? En el caso de materializarse un aporte a la firma, que podría ser en forma de garantía, ¿no? El fisco debe remunerarse con creces, dijo el ministro de Hacienda. En el fondo, lo que estaba planteando acá Briones era un salvataje a LATAM, porque era una especie de inversión a futuro que estaba haciendo el Estado, No era un salvataje a LATAM. ¿Ah, no? ¿Qué es lo que era entonces? Era un salvataje al controlador. De la familia Cueto, dice usted. Claro, porque, a ver, en la época militar... ¿Por la amistad con el presidente, dice? En la época militar, hubieron bancos que quebraron. Sí. Y hubieron gente que perdió sus bancos. La crisis del 82, sí. En el 82 fue el cambio del dólar de 39 a 100, y en el 85 vino la crisis bancaria, tengo entendido. Bueno, y ahí salió la deuda subordinada y todo eso. Y en este caso ese Briones está equivocado, porque si yo ayudo a LATAM por un caso así, y él dice hay que proteger los empleos, yo le digo al controlador: usted se equivocó, usted sonó. O sea, usted agarre sus cositas y váyase para la casa. Si el Estado le va a poner plata, el Estado va a tomar el control de la compañía y la va a administrar. Entonces el Estado le mete plata a la compañía, los cuetos salen y pierden su porcentaje, la maneja, la lleva a un nivel importante y después la muestra a nivel internacional si alguien la quiere comprar. ¿Podría haber hecho eso el Estado? Sí, por supuesto, y el Estado recupera su plata de vuelta. ¿Y nadie pierde ahí? Y también podría haberse quedado como alternativa de que el Estado quedara como controlador, por ejemplo, de la igual, porque sin venderla después. El metro se maneja muy bien, por lo que tengo entendido, el metro se está manejando súper bien. Claro. O sea, en el fondo LATAM podría haber vuelto a manos estatales, digamos, y haber sido una empresa estratégica, pero en manos de... Ahí yo lo hubiera aplaudido, porque ahí logra cobrar la plata de todos los trabajadores de Chile. Claro. Porque ahí habría sido la prioridad pagarle a la AFP, a la FC. Claro, y hoy día siguen en riesgo entonces las inversiones de personas como usted, pero también de la administradora de los fondos de pensiones de todos los chilenos y chilenas, ¿no? Por eso quiero volver al tuit, déjeme mostrárselo ahí en pantalla, Jorge, de Luis Mesina, de No Más AFP, porque para quienes recién se suman a la transmisión, estamos revisando la denuncia que hizo el empresario Jorge Said Yarur en contra de LATAM y esta reorganización que está llevando adelante. ¿Qué dice Luis Mesina, no? Dice que más de 500 millones de dólares, no de pesos, de dólares, debe LATAM a las AFP. El real impacto en fondos de pensiones se desconoce. Su quiebra afectaría los ahorros de los trabajadores. ¿Qué dirá Osvaldo Macías de la Super de Pensiones o Joaquín Cortés de la Comisión del Mercado Financiero? Plantea acá Luis Mesina, ¿no? Él da la cifra de 500 millones de dólares. Yo debo decir que no estoy seguro si es que es esa la deuda de LATAM con la AFP, digamos, no lo he podido corroborar, pero sí sé que la AFP han invertido tanto en bonos como en acciones. Hoy día no son accionistas de LATAM. Salieron después de haber hecho muchos años de pérdida, ¿no? ¿Cómo? Y no sabemos cuántas pérdidas hicieron en la venta. No se sabe, ¿no? No. No está claro cuánto se perdió finalmente. No está inversión. Claro, porque ellos no vendieron a 15.000, no vendieron a 10.000. Ellos fueron vendiendo hacia abajo. Claro. Entonces, o sea, la acción, conforme que la acción caía, iban vendiendo. Cada vez vendían más bajo, más barato, perdían más plata de todos nosotros. Tú no sabes cuánto perdieron, pero yo creo que perdieron en el camino. Y en el caso de los bonos, Jorge, de la deuda que tienen, yo entiendo, y corríjame si estoy equivocado, que la actual administración de LAN propuso, ¿no?, para salir de este capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos y empezar a operar otra vez como una empresa común y corriente y formal, un plan de reorganización. Este plan dice que les vamos a pagar la deuda a todos nuestros acreedores, a todos nuestros bonistas, a los internacionales, a los de Estados Unidos, al 100%. Si les debo 100, les pago 100. Pero a los chilenos, si les debo 100, les pago 19, ¿no? Y ahí están las AFP, por ejemplo. O sea, si la AFP hoy día tienen ahí una creencia de 100, les van a devolver 19 pesos. ¿Por qué sucede este tipo de cosas, Jorge? ¿Y por qué no es un escándalo a nivel nacional? Si es una propuesta como esa, ¿no? Es que eso es lo que no entiendo. O sea, aquí dice,
¿Esa es la propuesta que hizo LAN, perdón? Sí, no, el Banco del Estado, ahí en Estados Unidos. A ver. Reclamo y mociones centrales de los documentos 3819 y 3849 ingresados por acreedores no garantizados. Banco del Estado, AFP, AFC, entre otros. Es un reclamo. Sí. Es un reclamo del Banco Estado, que es otro acreedor. O sea, no solamente la AFP son acreedores, también el Banco Estado, ¿no? Y la AFC. También. Y la AFC. La AFC, el fondo de cesantía, De que tiene cesantía. nuestra plata ahorrada para nuestra cesantía, la tiene también invertida en bonos de esta Que empresa. son ¿De qué como fecha? 8 millones de dólares. 8 millones de dólares ahí, ¿no? Sí, ¿De 8 qué fecha millones. es ese reclamo? No es de ahora. Desde Solo ahora. podrían recuperar, aquí lo dice el Banco del Estado, lo digo yo. ¿Sí? Solo podrían recuperar el 19% de los 500 millones de dólares por falta de respaldo y por la quita del LATAM le generó mediante el plan de organización que propuso. Ya, es decir, déjeme, para ponerlo en simple, Jorge, con pera y manzana. Es decir, si LATAM le debe 100 pesos a los fondos de pensiones, a los fondos de cesantía y al Banco de Estado, lo que está proponiendo LATAM hoy día es devolverle solamente 19 pesos Claro. de esos 100. Y esto, sáqueme una duda, Jorge. Mira Sáqueme una duda, y esto, déjeme hacerle un paréntesis. ¿Por qué este no es un tema central en la discusión pública de un país como Chile, donde están comprometidos los recursos de todos los trabajadores y trabajadoras del país en una empresa como esta, que tiene además el historial de práctica que usted comentó, digamos? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué sucede que esto no está en el debate, en los noticieros de todos los canales, en las portadas de los diarios, en los programas radiales? Bueno, yo estoy vedado en muchos Sí, pero más allá de usted, Yo digamos, estoy vedado en el muchos tema en medios sí de prensa. perjudica a todos los chilenos, Jorge. Pero también está vedado el tema. ¿Y por qué? ¿Qué poderes hay detrás de esto que no se debate en todos lados el tema? No lo sé. ¿Es muy fuerte el todavía o la familia Cueto es muy Parece. importante todavía Parece. en la discusión? Parece. ¿Usted ha hablado con ellos en todos estos años de denuncia? Jorge, ¿nunca se dirigió a No. Ignacio Cueto, a Enrique Cueto? Nunca. ¿Qué han dicho ellos cuando usted denuncia? ¿Qué ha sabido usted de la respuesta de Nada. ellos? No me contestan, me ignoran. O sea, una persona que le dice todo esto y no contestan. En todas las juntas de accionistas yo he ido y le he dicho, espérenme un segundo. Sí. Mira lo que reclama el Banco del Estado. Trato inequitativo e injusto a comparación con acreedores internacionales que recuperan 100%. Privilegios, condiciones para reinvertir y recuperar participación de los accionistas por sobre los acreedores. ¿Puedo leerlo yo, Jorge? Sí, por supuesto. Este es el reclamo, ¿no?, que usted dice que presentó Banco de Estado a propósito de este plan de reorganización que ofreció LAN, ¿no? ¿Qué dice el reclamo? Eso ¿no? está traducido y está en las páginas ahí. Sí, O sea, es oficial, digamos. Es un documento oficial, ¿no? Estamos hablando de Banco de Estado, la AFP, las AFC, ¿no?, que el Fondo Correcto. de Cesantía, entre otros acreedores. Sí. Estas son organizaciones que le prestaron plata a LATAM y que hoy día son acreedores, o sea, les deben plata, les tienen que devolver. Sí. ¿Qué dicen ellos? Dicen, solo podrían recuperar el 19% de los 500 millones de dólares por falta de respaldo y por la quita que LATAM le generó mediante el plan de reorganización que se propuso. Correcto. ¿Qué reclaman? Trato inequitativo e injusto en comparación con acreedores internacionales que recuperarían el 100%. Es decir, las organizaciones que están afuera y le prestaron plata a LATAM van a recuperar el 100% y la chilena el 19%. Yo no entiendo eso, Jorge. ¿Quiénes son esas organizaciones internacionales que sí van a recuperar el 100%? ¿Qué tipo de empresas estamos hablando? ¿Bancos, corredoras? No sé quiénes son. Creo que son bancos de inversión ¿Y por qué ellos sí recuperan el 100 y nosotros, la AFP, ¿no? Ahí estamos todos, el Banco Estado que le ha prestado crédito y el Fondo de Cesantía, ¿por qué recuperan solamente el 19% de lo que prestaron? Digamos, es el plan, ¿no? Parece una locura, pero es el plan, ¿no? Es una locura. ¿Y por qué se da esa diferencia, Jorge? En una organización siempre alguien pierde. Acá hay un tema con los votos, ¿no? Sí, pues, los votos. O sea, los acreedores Por internacionales... ellos se sienten seguros porque tienen los votos. Y los acreedores internacionales tienen los otros votos que les faltan para aprobar el plan. Pues claro. Y los chilenos en realidad no tienen tanto poder político en términos de voto para poder aprobar el plan, así que y perdón, pagan lo que... Y está Delta y está Qatar, que quieren recuperar su plata. O sea, Delta perdió 2.000 millones de dólares. Delta colocó, ¿te acuerdas cuando vendieron ellos $16 a prorrata, vendieron sus acciones a Delta? Fue en diciembre y la quiebra fue en marzo. Jorge, como reflexión final, para ir cerrando ya esta conversación, ¿no?, esta delicada conversación que pone en jaque, ¿no?, lo que es el sistema
financiero del país, cómo se organizan las empresas, cómo le responden a sus inversionistas y sobre todo a inversionistas importantes como son las AFP, ¿no? Ahí está la fe pública puesta, porque son plata de todas y todos los chilenos están en el debate muy importante. ¿Qué va a implicar esta reorganización? ¿Cuándo vamos a tener nuevamente noticias de si se aprueba o no se aprueba y si finalmente son perjudicados o no en marzo los fondos de pensión? ¿Y cuál es su reflexión final de todo este proceso? Mira, tú sabes que, déjame explayarme un poco en el tema de la AFP. Tú sabes que la AFP está todo indexado en el sistema financiero. Claro. Es difícil desarmar eso. Es difícil desarmar, como están hablando de desarmar la AFP, de no más AFP. Es una utopía, es muy difícil. Si alguien me muestra un plan serio, con números, 2 más 2 son 4, y me dice, este plan va a ser y este va a asegurar una pensión para la gente adecuada y no va a perjudicar. Mira, hicieron, más allá de eso, Jorge, hicieron 3 retiros de AFP, y hoy día la gente joven, de 30 años para arriba, se le murió el sueño de la casa propia. Ya no lo van a tener. Los créditos subieron, están muy caros los créditos. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Que le hagan una, ¿cómo te explico? Mejoren el sistema de AFP. Entiendo. El promedio de vida que lo bajen. Por otro lado, si hay empresas como esta, no le presten nunca más, las castiguen de por vida y nunca más le presten dinero de los trabajadores de Chile. Solo a las empresas que se porten correctamente. ¿Cómo medir eso, perdón, Jorge? Porque el mercado funciona así, ¿no? El mercado... Se puede hacer una entidad como el Banco Central, una entidad controladora de eso. Sí. Última reflexión, Jorge Said. Este caso, digamos, va a seguir debatiéndose, va a seguir estando en la discusión nacional. ¿Usted qué es lo que espera por parte de las autoridades también que tienen que ver con este tema? La Superintendencia de Pensiones, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Para ir cerrando ya esta que conversación. Ni una palabra, no han dicho nada, ni la CMF tampoco. Bueno, sí. Yo lo que... ¿Me dejas leer lo que solicitaría yo? Que el Banco del Estado demanda a la TAM por las gravísimas acusaciones que señalan cualquier corte nacional e internacional. Que se investigue el caso LATAM oficiando para ello la Fiscalía Nacional Económica, la Comisión de Mercado Financiero, el Servicio de Impuesto Interno, y que se constituya una comisión investigadora de la Cámara de Diputados y del Senado, citando a declarar a los controladores y directores de LATAM. Eso es lo que debiese suceder, dice usted, lo que usted está solicitando, lo que debiese pasar de acá en adelante, ¿no? O sea, que actúen los reguladores. Que se cumplan las promesas políticas de no más impunidad. Muy bien, Jorge Que Said. se cumplan eso. Jorge Said Yarur, quiero agradecerle haber estado hoy día con nosotros en Stock Disponible, en Vía X, es una conversación absolutamente necesaria. La vamos a seguir teniendo, Jorge, porque están los intereses de todos los chilenos comprometidos. Muchas gracias por haber estado hoy día en el escenario del poder. Gracias, Sergio. Gracias. Está muy bien.